¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de que lo esté viendo este video. Les saludo esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, pues arrancamos con el cuarto video para trabajar con lógica matemática. Estamos ya con la lógica de proposiciones. Habíamos trabajado y visto ya en otros videos lo que es la lógica. Luego estuvimos trabajando sobre lo que es la verdad, que no puede ser ambiguo. En este caso, la preposición, la proposición. En el tema pasado estuvimos hablando justamente de los conectores lógicos, estuvimos recordando lo que viene siendo las proposiciones atómicas o simples y las proposiciones moleculares o compuestas, y ahí empezamos a hablar justamente de cómo hay conectores que nos permiten unir diferentes o varias eh, proposiciones simples y formular con ello una proposición compuesta. Y entonces empezamos a hablar un poco sobre lo de las tablas de verdad. Y bueno, hoy vamos a profundizar en ellas, solamente lo que son las tablas de verdad. Y en el siguiente video, que si otra cosa no pasa este fin de semana, ya va a estar listo en la plataforma, ya voy a resolver unos ejercicios como tal, con donde se trabajan las tablas de verdad, cómo operan, cómo trabajan, cómo se manejan. Y bueno, ahí ya quedaría más entendido el tema del día de hoy, que hoy se va a referir más a la cuestión de la teoría, ¿no? ¿Qué es en general las tablas de verdad? Bueno, pues empezamos con la diapositiva que tiene información, la primera de ellas, donde dice justamente que los conectivos lógicos u operadores proposicionales, también llamados operadores o signos de enlace, conectores, etcétera, son usados en las operaciones lógicas. A pesar de que son operaciones lógicas, a veces el alumno me pregunta que por qué son operaciones lógicas, porque de inmediato lo asimila o se le viene a la mente lo que es, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación. Recordemos que más adelante, después de las tablas de verdad, vamos a empezar a trabajar lo que viene siendo los conjuntos. Entonces, ahí se retoma justamente algo de tablas de verdad y ahí sí se ve más a detalle esos procesos como operaciones como tal, como la suma, resta, ese tipo de detalles, porque acuérdense que a fin de cuentas, las tablas lógicas incluso se utilizan en lo que viene siendo los circuitos, o sea, la electrónica, con las compuertas lógicas. Pues por eso son compuertas lógicas, ¿verdad? Porque de ahí se retoma lo que estamos viendo aquí como la parte lógica. Entonces tiene mucho sentido. De hecho, ustedes recuerdan en una sesión anterior, si no me equivoco, la segunda sesión más bien, yo les mencionaba y había una diapositiva donde decía que cuando se hace en la programación, se trabaja justamente con esta parte de la lógica para que se vaya haciendo las tomas de decisiones y que la computadora justamente sepa qué debe de hacer o qué tiene que hacer de acuerdo a lo que va sucediendo, de acuerdo a lo que va haciendo, ¿no? El algoritmo que tiene presente o el problema que se le está presentando algorítmicamente hablando. Entonces, lo más importante son la negación, la conjunción, la disyunción fuerte y débil, la condicional y la bicondicional. Siempre cuando se trabaja con respecto a lo que viene siendo compuertas lógicas y conectores, de inmediato vamos a encontrarnos con eso. ¿Por qué dice que son los más importantes? Al paso del tiempo han surgido incluso nuevos conectores. Incluso esos conectores van más allá de lo que muchas veces consideramos en la vida real con la parte del diálogo. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado al respecto de que las proposiciones son cosas que incluso hablamos comúnmente nosotros? Entonces, de ahí se retoma eso para poder evaluarlo, determinar si es falso, si es verdadero, y entonces ya con eso empezar a obtener resultados, ¿no? Bueno, entonces, no se les olvide, los más importantes o los que más se trabajan es la negación, la conjunción, la disyunción fuerte y débil, la condicional y bicondicional. Primeramente vamos con la negación, que es la número uno, dice que puede afectar a una sola proposición o a un conjunto de ellas. Primeramente se puede hacer la negación simple, donde se usa la partícula, es decir, eso que determina que es el no, o sea, que lo niega, es el no, jamás, nunca, ni su, infra, des, etcétera. Cambia el valor de verdad de una proposición simple. Es decir, toda aquella partícula, toda aquella palabra que le cambie el sentido y lo haga contrario a lo que originalmente es, se le conoce o se le llama como negación.
Por ejemplo, la lógica matemática no es difícil. Ahí el no incluso lo puse en mayúsculas y con eso entonces nosotros decimos, ah, sí es cierto, ya está diciendo ahí el no. Entonces, inmediatamente cuando nosotros ubicamos el no, entonces podemos nosotros agregar esa tilde, la que tiene la ñ, que significa la negación. De hecho, aparece aquí justamente donde dice la negación y vemos que aquí está justamente esa tilde, ¿no? Que aparece ese símbolo que tiene la ñ en la parte de arriba. Entonces, con eso estamos diciendo, estamos indicando que estamos negando la expresión. Ahora bien, es cierto que no es el único símbolo, pero es el más utilizado, al menos el que nosotros vamos a ocupar o a utilizar. Hay otros que le ponen como una L inclinada, hay otros que le ponen ahí otros símbolos, pero el más trabajado y el más conocido es este que tiene esa tilde de la ñ, ¿no? Entonces ese sería para la negación. Y en la parte de abajo viene otra proposición negada, que en este caso sería la Q, donde dice la Tierra no es un planeta del sistema solar. Entonces, si ustedes se fijan, el no es obligatorio, vaya la redundancia, que esté al principio o que en este caso esté casi al final o que esté justamente a la mitad. En cualquier parte donde se encuentre el no y que eso provoque u ocasione que efectivamente se niegue la proposición, es válido y entonces de inmediato se cambia a no. Si por ejemplo nosotros tenemos la P y la Q, que así siempre debe de ser o debería de ser, y la negamos, acuérdense que yo les dije en la sesión anterior, en el tema pasado, que si por ejemplo nosotros tenemos una proposición, todos nosotros lo hablamos en afirmativo, no en negativo. Nosotros agregamos el negativo para justamente darle ese sentido, pero por ende nosotros no hablamos en negativo. Si no, pues entonces tendría que ser todo lo normal sería negativo y para pasarlo a positivo, entonces ahí sería al revés, ¿no? La desnegación, por así decirlo. Pero entonces, en este caso concreto, todo lo hacemos o lo afirmamos o lo hablamos en positivo y entonces para ese tipo de casos y situaciones se le agrega el no y entonces ya le cambiamos el sentido a la proposición y entonces ya se hace negativa. Por eso es que se le agrega ahí. Entonces, cuando hagamos los ejercicios, vamos a verificar que en la mayoría de los casos viene la proposición normal, viene de forma positiva y se le agrega justamente la tilde o el no, así tal cual, para pasar la negativa como tal. Entonces, esa es la primera que tenemos nosotros. Existe también la negación compuesta. Se usa no es cierto que, no es el caso que, es falso que, no es verdad que, es imposible que, no es que, etcétera. La simple, si ustedes se fijan, solamente utiliza palabras solas, como lo viene siendo ese del no, jamás, nunca, ni, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que lo que viene siendo la compuesta tiene o como una pequeña frase, como esa de no es cierto que, o no es el caso que, o es falso que, y es válido, se interpreta igual como una negación, pero sí se habla, o yo la consideré para hablarla aquí, porque muchas veces el alumno espera que la frase tenga simplemente no. Entonces, ve que dice no es cierto que, y luego dice, ah, entonces esta no es negada, no, o sea, no es en negativa. No, pues claro que sí, porque para empezar aquí tiene la palabra no. O por ejemplo, se encuentra con este caso, es falso que, ah, bueno, entonces como no viene la palabra no, entonces quiere decir que no es falsa, ¿verdad? Y la dejan como positiva, ¿no? Como afirmativa, como si estuviéramos hablando un lenguaje normal. Entonces, no, si tiene la palabra es falso que, o no es el caso de que, o no es cierto que, entonces también es una negación, pero esa es una negación compuesta porque no solamente tiene como el no, tiene como esa pequeña frase que como les mencionaba justamente le hace que se convierta a una negación. Entre otras muchas, ahí dicen no es verdad que, es imposible que, no es que, etcétera. Niega al operador más no a la variable. Esa también es la diferencia con respecto al otro. Aquí en este caso con la negación simple, la negación es pareja. Al momento de decir no, automáticamente hace negativo todo. Aquí en este caso va directamente con la parte del operador que es al que afecta y a la variable la deja y por fuera, ¿no? O sea, no la toca, pero aún así la hace negativa. Bien, y vienen algunos ejemplos. Dice, es imposible que Pedro ni estudie ni trabaje. Entonces ahí aparece la parte de la negación, ni estudie ni trabaje.
Luego dice, no es el caso que América escriba o juegue. Entonces también ahí se está utilizando la negación. En la parte de abajo dice, no es cierto que la pizarra sea blanca y el plumón sea negro. Aquí en los primeros, si se fijan, es una preposición así nada más, por eso tiene solamente la P y aquí la Q. En el otro caso, ya tenemos un conector, que en este caso tiene este de aquí, y entonces por eso lo trabaja. A lo mejor ustedes van a decir, oiga, profe, se está equivocando porque aquí tiene la O y entonces aquí este tendría que estar dividido en dos. Acuérdense que cuando hablé o expliqué el tema pasado, estábamos comentando que sí es importante tomar en cuenta lo que hay después del conector para saber si se puede separar o no. De hecho, igual ahorita más adelante voy a retomar unos casos concretos donde habla de eso, en el que justamente nosotros no podemos separar esto si no tomamos en cuenta el contexto. El contexto siempre va a ser muy importante y eso creo que también lo mencioné, si no me equivoco, en la clase pasada. Si yo no tengo un contexto como tal, simple y sencillamente no puedo hacer la separación, porque entonces, si yo, por ejemplo, hago la separación juguete, no puede ser una proposición, porque sería juguete, ¿qué? Positivo, negativo, afirmativo, juguete, ¿qué? Entonces no lo puedo dejar fuera porque entonces esa palabra tal cual juguete ya no entraría en la proposición y no puedo desaparecerla como por arte de magia, ¿no? Entonces, por eso en ese caso no la puedo separar. Aquí sí, porque si yo separo el plumón sea negro, entonces esa sí es una frase, sí es una proposición y por tanto la puedo fragmentar, la puedo separar, lo puedo dividir. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva entonces. Otro ejemplo, nuestro salón está en el segundo piso. Nuestro salón no está en el segundo piso. Aquí está el símbolo que les comentaba que parece ser como una L inclinada. Cuando vean ese símbolo es igual que como lo tenemos acá como la tilde de la ñ para poder entonces nosotros trabajar o para nosotros indicar que esa proposición se va a negar. Y luego dice, no es cierto que nuestro salón está en el segundo piso. Es equivalente esta frase con esta proposición es equivalente con esta. No hemos hablado de equivalencias porque son temas en los que ya es meterse de lleno. Igual voy a dedicar una sesión solamente para retomarlo de forma general. Las equivalencias es justamente como esto. Esta frase equivale a esta de acá, solamente que con la primera está trabajando la forma simple con un no y en la segunda lo está trabajando con un no compuesto, ¿verdad? Con una negación compuesta, pero en sí es la idea misma, que es negar justamente que en este caso el salón está en el segundo piso. Dice, si P es verdadera, entonces el símbolo y la P significa que es falsa. En cambio, si P es falsa, es decir, si originalmente tenemos nosotros aquí el símbolo con la P y lo negamos, entonces lo hacemos verdadero. Es lo que les comentaba en la sesión pasada. Si yo tengo, por ejemplo, como decir un negativo y lo vuelvo a negar, entonces lo hago afirmativo. Y es donde el alumno reacciona y dice, entonces como las tablas de los signos, ¿no? La ley de los signos. Solamente para esto sí, ya para las otras no, y ahorita lo vamos a ver. Para este caso sí, sí procede, ¿eh? Si es negativo y yo lo niego, lo convierto a positivo porque menos por menos es más. Pero si es positivo y yo lo multiplico, le agrego el negativo, entonces lo hago negativo porque menos por más es menos o más por menos es menos. Entonces, para que no se les vaya a pasar, solo para este caso. La tabla de verdad es muy fácil y muy sencilla para la negación, solamente son dos posibilidades. Si está verdadera pasa a ser falsa, si está como falsa, entonces pasa a ser verdadera. Esa es la primera y la más sencilla de todas. Ahora vamos con la siguiente, que sería la notación. Vamos ahora con las notaciones. En el primer caso, las preposiciones se combinan mediante conectivos, por ejemplo, y, o, pero, sí, entonces, entre otros. Tenemos dos ejemplos abajo. En la letra P dice, el laboratorio de cómputo está en el segundo piso. La letra Q o la proposición Q dice laboratorio de cómputo cuenta con proyector. Perdón, aquí le puse cuanta y es cuenta, ¿no? Cuenta con proyector. Dice en la parte de abajo, pueden combinarse como el laboratorio de cómputo cuenta con proyector y está en el segundo piso.
Aquí incluso le cambié el color a lo que es el conector para que ustedes lo puedan apreciar. En el de abajo dice, si el laboratorio de cómputo está con proyector, entonces se encuentra en el segundo piso y está utilizando otro conector que sería el conector si entonces, que es el condicional, que ahorita más adelante lo vamos a ver, incluso con su tabla de verdad. Entonces, yo tengo proposiciones simples utilizando los conectores, como ya lo mencionaba al principio, entonces puedo convertirlos a proposiciones compuestas o moleculares y ya con eso entonces hago o puedo realizar más todavía con la cuestión, por así decirlo, del léxico al empezar a unir justamente las frases. De hecho, si ustedes empiezan a tomar conciencia al respecto y lo analizan un poco más a detalle, se van a dar cuenta que justamente esto que estamos haciendo es lo que aplicamos normalmente en la vida cotidiana. Es decir, normalmente nosotros lo que hacemos es unir frases y en base a eso, pues expresarnos, ¿no? Dialogar o comunicarnos. Entonces, esos conectivos dice que la proposición resultante de conectar dos o más proposiciones se denomina proposición compuesta, algo que ya les mencionaba, o molecular. Ejemplo, el laboratorio de cómputo está en el segundo piso, pero cuenta con proyector. Entonces, R es la proposición compuesta de P y Q. Si ustedes se fijaron hace un momento, me regreso a la diapositiva anterior, una proposición que es la P hablaba de que el laboratorio está en el segundo piso y Q hablaba de que el laboratorio cuenta con un proyector. Aquí, por ejemplo, está retomando P y Q y en este caso tiene una proposición R. De hecho, si recuerdan en la clase pasada, en el video pasado, cuando expliqué justamente casi al final, aparecía un ejemplo de esto en el que venía la letra P y la letra Q que estaba unida por un conector y luego tenía una flecha y luego tenía la letra R. Entonces yo les decía ahí, si por ejemplo yo tengo dos frases o dos proposiciones y las uno mediante un conector, tengo entonces como una resultante. Esto, fíjense, esto incluso se ve y se trabaja quienes han visto más a fondo matemáticas con la cuestión, por ejemplo, de los vectores, y no me dejarán mentir. Ahí en eso de los vectores nosotros trabajamos justamente eso, para que vean que también aquí se aplica las matemáticas, y no es de que no, pues es que yo esta carrera porque pues aquí no veo matemáticas, ¿no? Siempre les digo, las matemáticas donde quiera se las van a encontrar. Entonces dice la letra S o la proporción S, si laboratorio de cómputo cuenta con proyector, entonces se encuentra en el segundo piso. De hecho, aquí creo que me hizo falta la palabra él para que en este caso sea mucho más entendible, porque si no se ve como medio cortada. Entonces, con eso nosotros buscamos justamente que se apliquen los diferentes conectores que nosotros tenemos y que precisamente esto ayude a que se haga un mejor entendimiento y comunicación. Aquí volvemos otra vez con el conector que se llama condicional, que sería el sí entonces, en donde uno justamente al laboratorio de cómputo que cuenta con proyector y que se encuentra en el segundo piso. La resultante, como les mencionaba entonces, se refiere a la letra S porque es justamente, como decía, lo que está resultando, vaya, de unir esos dos proposiciones y bueno, entonces ya me lleva a, dice aquí, S, o sea, se refiere a esta de aquí, es la proposición compuesta, si Q, entonces P. Y ya con eso entonces estaríamos nosotros resumiendo, por así decirlo, esa parte de que entonces estamos trabajando con dos proposiciones. En lugar de que repita de nueva cuenta aquí la frase como tal, solamente agrego la P y la Q y entonces ya con eso, o la Q y la P, porque realmente aquí está colocando primero la Q y luego a la P y entonces con eso ya estoy haciendo esta formulación. Entonces quiere decir también que no es obligatorio que siempre sea primero la P y luego la Q, como en este caso puede ser primero la Q y luego la P, y entonces ya con eso justamente yo puedo obtener el resultado deseado, ¿no? El resultado esperado. Bien, voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva, que es la conjunción. Después de la negación, siempre lo primero que se van a fijar o lo que les van a enseñar es la conjunción. ¿Qué hace la conjunción? Bueno, es la segunda más fácil, por así decirlo, en las tablas de verdad. Vincula o coordina proposiciones referidas a un mismo sujeto o a sujetos diferentes mediante el conectivo y. La conjunción de P y Q es la proposición P y Q que se denota por P y luego como la V invertida y la Q.
Entonces, no se les olvide, siempre que hablamos de conjunción, que en este caso significa y, tendríamos la V invertida y eso significa o representa la I. Dice que la conjunción es verdadera únicamente cuando ambas proposiciones que la componen son verdaderas. Ejemplo, Juan es médico y deportista. Paco y Ronald son maestros. Sea P 2 divide a 68 y Q 2 divide a 25, entonces tendríamos que P y Q, 2 es divisor de 68 y de 25. El valor de verdad es falso, porque en el primer caso es verdadero, 2 divide a 68, nos daría el resultado ahí 34 si no me equivoco. En el otro caso, 2 divide a 25. Para obtener un resultado, un número entero es falso. Tendría que ser ahí un 24. Si yo divido 25 entre 2, nos daría 12.5. Cuando nosotros hablamos o expresamos de divisor, quiere decir que hacemos nosotros la división y que no nos sobra, no tenemos un residuo. Entonces, para este caso, 2 no es un divisor de 25. Fuera 5 ahí, 5 sí es divisor de 25, porque 25 entre 5 me da 5 y asunto arreglado. Pero en este caso no, porque me va a dar 12.5. Por tanto, 2 divide a 68, sí, es verdadero. 2 divide a 25, no, es falso. Como dice en la parte de arriba, si por ejemplo yo o aplico las tablas de verdad, que ahorita no lo vamos a hacer porque eso les digo que ya viene directamente la siguiente sesión, dice que la conjunción es verdadera únicamente cuando ambas oposiciones que la componen son verdaderas. Aquí en este caso la primera es verdadera y la segunda es falsa, por tanto el resultado es falso. Vamos con la siguiente diapositiva. Dice, para que una conjunción tenga sentido, debe cumplirse con los siguientes requisitos. Que se pueda separar las proposiciones, que se pueda conmutar las proposiciones y que tenga el mismo contexto. Algo que ya les comentaba hace un momento y para que vean que no les miento, aquí está el fundamento. Por ejemplo, no son proposiciones conjuntivas. Juan y María son paisanos. No se pueden separar. Porque si yo separo a Juan de María, pues para empezar se van a quedar solos otra vez. En segundo lugar, si yo separo a Juan, pues ni modo que diga María son paisanos. De hecho, ni siquiera es algo que concuerda, ¿no? Entonces, ahí en este caso no se puede separar por esa cuestión. En la parte de conmutar, Paco tomó arsénico y murió. Es decir, la primera, o sea, Paco tomó arsénico, me lleva a la segunda, que en este caso lamentablemente murió. Entonces no lo puedo separar, porque si yo dejo Paco tomar arsénico, ¿y qué pasó? ¿Se murió, vivió, qué onda? Y si yo separo murió, pues ¿quién se murió? Entonces, ahí también en este caso, por la parte de la conmutación, ¿se acuerdan que hablé también de conmutación en la sesión pasada? Con la ley de conmutación no se puede separar. En el otro caso que no se puede separar es cuando no contiene o no tiene el mismo contexto. Por ejemplo, la luna es hermosa y Marte. ¿Y, y Marte qué? Si yo lo separo, pues bueno, ¿y Marte qué? Es una luna, es un planeta, o a lo mejor aquí pueden decir, de hecho esto lo hice a propósito, porque más de alguno me puede decir, oiga, profe, pero fíjese que sí habla del mismo contexto, porque tanto Marte como la luna se encuentran en el espacio. Sí, pero aquí no nos interesa que estén en el espacio, incluso ni siquiera nos interesa que estén en la misma Vía Láctea. Lo que nos interesa es que al separar una cosa de la otra por medio del conector, es decir, separándolo por medio de la I, me quede una proposición de un lado y una proposición del otro. Si no, entonces no lo puedo separar. Aunque tengo el conector y otra vez no lo puedo separar. Incluso, como hace un momento se acuerdan, tenía el conector O y tampoco se podía separar porque yo les dije, no puedo dejar solamente la otra palabra sola. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Dónde yo realmente puedo separarlo? Bueno, perdón, cuando en este caso, tanto de un lado como del otro, entonces yo tengo lo que es una proposición que ya hablamos justamente lo que es una proposición. Quien no ha visto ese video, lo invito a verlo. En este caso es el segundo video donde les explico detenidamente lo que es una proposición y una premisa, qué condiciones debe de tener. Y entonces ahí dice, sí es cierto, el profe tiene razón, no lo podemos separar ahí, ¿no? Porque en este caso no es una proposición o una premisa. Debe de ser proposición o premisa y cumplir con sus características o sus reglas incluso, si no, no se puede. Entonces, en este caso concreto, ¿qué creen? No se puede. Bien, voy con la siguiente diapositiva.
Segundo punto a tomar en cuenta, en el lenguaje coloquial se emplea, perdón, como sinónimo de y la expresión si no, además, más, pero, no obstante, empero, también, a la vez, aun cuando, sin embargo, aunque, a pesar de, entre muchas otras, pero creo que estas son las más conocidas y creo que me fui de más ahí. Ejemplos, Juan tiene 10 años, también Elizabeth. Ahí se puede interpretar como un y, aunque no tiene el y como tal, tiene un también. Benito perdió tanto dinero como Víctor. No tiene una I, pero se interpreta el como si fuera una I, como un conector. 16 es múltiplo de 3, pero 5 es mayor que 3. Bueno, la primera incluso ahí es mentira, ¿verdad? Pero total, aquí en este caso, ahorita no vamos a meter con ello, pero ese pero me lleva justamente a hacer la sustitución de la I. En el último caso, a la vez sale el sol aún cuando llueve. Y sí es cierto eso, ¿eh? A pesar de que llueve, sale el sol, porque muchos piensan de que ese día el sol descansa, ¿no? No, pues ahí está, pero pues lo está tapando las nubes por la lluvia y pues no lo vemos, ¿no? Pero ese aún está supliendo a la I y hace la equivalencia o es lo mismo, ¿no? Como si tuviéramos nosotros la letra I. Punto número 3 y último para pasar a la siguiente. En algunos casos la conjunción está sobreentendida, es decir, es táctica. Algunos han sido grandes, otros han conseguido la grandeza, a otros les ha sido impuesta. Y nosotros damos por entendido que aunque no aparece la I como tal, está sobreentendida. Y damos, vaya la redundancia por entendido entonces, que la I está implícita como lo maneja aquí. En el punto 4, dice que una coma puede hacer también una conjunción, como en el anterior coloqué las comas en el lugar apropiado. Es decir, al colocar aquí la coma, aunque yo no tengo la letra I como tal, la doy por entendida y en este caso esa coma la hace como la I. No hay que confundirnos con eso porque ya les había comentado que falta ver lo de las formalizaciones. Después de las tablas de verdad siguen las formalizaciones y yo creo que después vamos a ver lo de los conjuntos para no perdernos y ya terminar de una vez esta parte de las oposiciones en donde yo les decía que es al revés. Tenemos nosotros lo que viene siendo las letras y los símbolos y ahora los pasamos en este caso a frases, ¿no? O a proposiciones como tal. ¿Cuál es la tabla de verdad entonces para trabajar con lo que viene siendo la conjunción? Dice ahí, María y Juan son novios, tengo papel pero no lápiz, iremos a la playa si no llueve y ahí está implícita la I. Bueno, en la primera sí está presente, aquí la tenemos, en la segunda la tenemos aquí y en la tercera está implícita porque aunque no aparece el sí no, entonces nos hace ver. Acuérdense que ese no, no es de que está negando, no es negativa, no es de que no llueve, no, está diciendo que iremos a la playa si no llueve. Entonces no le está negando, está diciendo si no llueve, pues vamos a ir a la playa. Ah, sería diferente que, por ejemplo, ahí diría, hoy no va a llover. Ah, bueno, ahí sí, ¿no? Porque ya está afirmándolo justamente y lo está diciendo el no. Ah, bueno, pues ya lo está anteponiendo y pues nos lo deja muy claro, ¿no? ¿Cuáles son sus tablas de verdad? Bueno, tenemos aquí lo que viene siendo la P y la Q. Si las dos son verdaderas, decía hace un momento que es verdadero, en todos los demás casos es falso. Está muy sencilla esta tabla de verdad. ¿Cuándo es verdadero o cuándo da positivo? Cuando los dos son positivos o los dos son verdaderos. Todo lo demás es falso o negativo. Y luego vamos con la siguiente, que sería entonces la disyunción, que en este caso es la O. La disyunción débil o la O inclusiva vincula dos o más proposiciones mediante el conectivo O. Ejemplo, si tenemos en la letra P que 3 divide a 6 y en la letra Q 3 divide a 7, P o Q dice 3 divide a 6 o a 7. De hecho, aquí le puse el acento para que no vayan a pensar que es un cero. Entonces, el valor de verdad en este caso da como verdadero. ¿Por qué da verdadero? Porque en este caso el primero dice que 3 divide a 6 y eso es verdadero. En el segundo dice que 3 divide a 7 y eso es falso. Si 3 divide a 7 o dividimos 7 entre 3 nos va a dar 2 puntos y fracción. Entonces, no, creo que son 2.3 si no me equivoco, ¿no? Me equivoco, 2.3333. Entonces, hay residuo y damos por entendido que no se divide el 7 en el 3, no es divisible. Entonces, en este caso, para la tabla de verdad, solamente es falsa cuando las dos son falsas. Por consiguiente, entonces, la primera es falsa, la segunda, perdón, la primera es verdadera, la segunda es falsa, el resultado es verdadero.
Dice que la disyunción es falsa únicamente cuando ambas proposiciones son falsas, como lo menciona o como se ve aquí en el último renglón. Dice que 27 tiene un cuadrado perfecto o 10 es múltiplo de 3. Resolviendo esto, 27 tiene un cuadrado perfecto. Si nos vamos a los cuadrados perfectos, cuadrado perfecto es cuando nosotros sacamos la raíz cuadrada de un número y tiene un número exacto, es decir, un número sin decimales, o sea, un número cerrado. Para eso, entonces quiere decir que el 27 no tiene un cuadrado perfecto, eso es falso. ¿Por qué falso? Porque si yo divido o saco la raíz cuadrada, 5 por 5 es 25. Entonces, para el 27 tendría que ser como 5.8 más o menos. No tengo ahorita la verdad bien la calculadora aquí a la mano, pero más o menos póngale que como 5.8. Entonces me da decimales y no es una raíz exacta. Si aquí en lugar de 27 fuera un 25, entonces la respuesta sería verdadera. Dice que 10 es múltiplo de 3, es falso. Múltiplos de 3, acuérdense que es 3, 6, 9, 12, pero no el 10, por tanto también es falsa. Si esta es falsa y esta también es falsa, el resultado quiere decir que entonces es falso también. Solamente cuando las dos son falsas, entonces la solución o la respuesta es falsa. Bien, vamos con la siguiente diapositiva, que es la disyunción fuerte. Si ustedes se fijaron, la primera que ya la habíamos manejado es como una V, y cuando nosotros trabajamos la disyunción fuerte o exclusiva, se representa con un pequeño triángulo. Dice que vincula dos proposiciones mediante el conectivo o, es decir, o este o el otro, ¿no? O uno u otro. En el anterior es solamente este o este, aquí es o este o el otro. Esa es la gran diferencia entre la disyunción inclusiva y la exclusiva. Dice, o Juan arregla su cuarto o estudia. Si ustedes se fijan, incluso parece como algo imperativo, ¿no? O lo haces o lo haces. Entonces, esa es la diferencia con la disyunción fuerte para que tengan mucho cuidado. Cuando alguien les diga, o haces esto, o haces esto, entonces aguas, porque ahí está con la disyunción fuerte. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. La segunda dice, o estás sano o estás enfermo. Sí, tiene razón, no, o es una es otra, pero tiene que hacer algo. Entonces, cuando les digan o esto o aquello, aguas, mucho cuidado. En ambos ejemplos es imposible que simultáneamente ocurran ambas proposiciones, a diferencia de la otra. En la otra sí puede pasar, o esto o aquello, perfecto. Aquí no, o es una cosa o es la otra, no hay de otra, o estás enfermo o estás saludable, ¿no? O estás estudiando o estás jugando o estás arreglando tu cuarto, pero no puede ser que estés haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? O ves la tele o estás en tu teléfono, o estás aprendiendo lógica matemática o estás haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, es una cosa o la otra, no podemos así como que las dos. En la inclusiva sí se puede, o es esto o aquello, ¿no? E incluso hasta cierto punto se pueden presentar los dos casos, de este o este, y ya puedo tomar yo el camino que creo con más indicado. En este caso, en su tabla de verdad, solamente es falsa cuando las dos coinciden. Si ustedes se fijan, si las dos son verdaderas, el resultado es falso. Si las dos son falsas, el resultado es falso. En los otros dos casos, el resultado es verdadero. Entonces, vamos con la siguiente, porque de aquí solamente vienen estas diapositivas. No quise meter tanto para que no se me largue demasiado el video y luego que me agarro explicando y dando ejemplos. Entonces, por eso solo me quedé con esa parte. No creo que aquí ya está más que claro entre la disyunción débil y fuerte, inclusiva o exclusiva, y cómo se diferencia una de la otra, ¿no? En este caso vamos con la condicional que se representa mediante una flecha y es el típico si entonces. En este caso es el cuarto caso o la cuarta conjunción que nosotros nos podemos encontrar. Dice que establece una relación de dependencia entre las proposiciones que se vinculan mediante el conectivo sí entonces. Puede ser una hipótesis para llegar a una tesis, puede ser un antecedente para tener un consecuente o puede ser una premisa para llegar a una conclusión. Siempre aquí va a ser muy importante el antecesor, eso va a ser importantísimo, por eso es condicional, porque en este caso la P siempre va a condicionar a la Q, o la letra que vaya primero aquí en este lado, antes de donde está la flechita, es el que va a condicionar al que está después de. Por consiguiente, entonces, sí va a ser muy importante evaluar primero el que está de este lado y ya dependiendo de eso, pues ya nos vamos con el otro, ¿no? El que está de aquel lado.
Por eso menciona aquí una hipótesis que me puede llevar a una tesis, un antecedente que me puede llevar a un consecuente o una premisa que me puede llevar a una conclusión. Y vienen unos ejemplos abajo. Si estudio, entonces apruebo. Y hay quienes ni estudiando. Bueno, ya, punto. Como bailé mucho, me cansé. Entonces, hay un antes para llevarme al después. ¿Se acuerdan que en la clase pasada en el video también les dije, incluso ese caso de un amigo que me hizo una pregunta y platicando le dije, es que siempre lo que tenemos hasta ahorita es el resultado de. Entonces, esta condicional me gusta mucho por eso, porque lo que hay antes me va a ayudar a entender y comprender o aceptar incluso que lo que tengo o lo que hay después es razón de. Por eso se le llama condicional. Otra vez, la primera letra entonces condiciona a la segunda. La primera proposición siempre va a condicionar a la segunda proposición. Por eso tiene la flecha, ¿no? Así como diciendo, este de aquí te va a llevar a este de acá, no se les olvide. Dice la siguiente diapositiva, en el lenguaje coloquial son sinónimos del condicional de palabras, si, siempre que, dado que, P, por lo tanto, Q, P es suficiente para Q, P luego Q, P implica Q, P es concluye Q, P en consecuencia Q, P así que Q, si P, Q, P solo si Q. Si ustedes se fijan, todas van relacionadas, como les dije, a que en este caso la primera está condicionando a la segunda. De acuerdo a lo que evalúe la primera, ese resultado que tiene con la segunda. Ese es lo que da a entender todas estas frases que tenemos aquí. De hecho, al final dice que es necesaria para Q y Q se deduce de P. Entonces, para que lo tomen en cuenta y no se les vaya a olvidar. Bien, algunos ejemplos más concretos. Dice, los polvos de jardín contienen veneno. No, no sé, ¿verdad? Yo no sé, esa frase me la encontré, me llamó la atención. Los polvos de jardín son de colores brillantes. Pues sabe de dónde lo sacarían, pero dice que son brillantes aquí. La proposición P, si entonces Q puede estar expresada como si los polvos de jardín contienen veneno, entonces son de colores brillantes. Y ahí ya aplicamos el si entonces. Este está condicionando a este o este condiciona para que se dé este. En el otro caso, los polvos de jardín contienen veneno solo si son de colores brillantes. Es decir, el solo si está supliendo como al sí entonces, pero equivale lo mismo. Otra más, son necesarios los colores brillantes para los polvos de jardín que contienen veneno y ese necesarios está supliendo al sí entonces y entonces damos por entendido que lo está condicionando para que justamente se pueda llevar a cabo eso, que se cumpla. Finalmente dice, los polvos de jardín son de colores brillantes si contienen veneno. Entonces, quiere decir que este sí, aunque aparece solo y no vemos el entonces, podríamos llegar a la conclusión de que lo tenemos nosotros implícito y que entonces de alguna manera esto nos lleve justamente a concluir que está condicionado esta parte de aquí o esta parte de aquí más bien por esta de acá, ¿sale? Entonces siempre el primero va a condicionar al segundo. Vamos con la siguiente diapositiva. También tenemos proposiciones donde el orden no es normal, es decir, la proposición condicional está invertida y por lo tanto hay necesidad de ordenarla. ¿Es obligatorio ordenarla? Sí, porque yo la puedo trabajar desordenada y a lo mejor puedo tener una buena visión de campo, lo que ustedes gusten y manden, pero no hay como dejarlo en orden. Entonces, ya estando ordenada, yo no tengo temor a equivocarme y decir, ay, es que a lo mejor igual aquí no le voy a hallar o no le voy a hacer o qué sé yo. No, entonces si nosotros mejor la ordenamos, nos evitamos tener problemas y que luego después no lo tenemos en cuenta como debe de ser. Dice que entonces que la tenemos que ordenar, por ejemplo, apruebo el curso si estudio. Entonces ordenado sería si estudio, entonces apruebo el curso. Ah, bueno, hay que enseñarnos a hablar. La siguiente, me cansé, pues bailé mucho. También eso lo he escuchado. Entonces el ordenado, bailé mucho, entonces me cansé. Entonces hay que ordenarlo. En estos casos damos por entendido que tanto esta frase, que de hecho le voy a subrayar, como esta frase de aquí, están desordenadas. Hay que ordenarlas entonces, primero, como aquí, bailé mucho, entonces me cansé, y como acá, si estudio, entonces apruebo el curso, para que entonces yo ya no tenga dudas de cómo van las frases
qué es lo que me quiere decir o transmitir aquello y lo pueda resolver con mayor facilidad. En este caso, P ya que Q, en el segundo sería P, pues Q. También sinónimos en el lenguaje coloquial, dado que, puesto que, había, cuenta que, siempre que, debido a que, por qué, etcétera. Igual, son como sustitutos del sí entonces. Si P entonces Q es verdadera, cada vez que la condición P es verdadera, obliga a que la condición Q también sea verdadera. Es decir, con el cumplimiento de P se promete el cumplimiento de Q, aunque acuérdense que hay que tener mucho cuidado con las promesas, ¿eh? Tabla de verdad, la implicación es falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En este caso, a pesar de estar dadas las condiciones, no se cumple la promesa. Por tanto, solamente cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, el resultado es falso. En los demás casos es verdadero, para que no se nos vaya a olvidar. Aquí, por ejemplo, como lo mencionaba acá, dice que otra vez, dice, entonces, es verdadera cada vez que la condición P es verdadera y obliga a que la condición Q también sea verdadera, es decir, que haga ese consecuente y que por consiguiente entonces se haga cumplimiento cabal de ello. Vamos entonces con la parte de abajo. Otros ejemplos, dice que la respuesta automática se puede enviar, el sistema de archivo está lleno. Fíjense que aquí ya lo estamos trabajando con una negación, ya estamos metiéndonos en palabras un poquito mayores, porque ya no solamente estamos viendo o estamos hablando con preposiciones verdaderas, ¿no? O simples, sino que ya lo estamos haciendo con negaciones. Entonces dice, la respuesta automática se puede enviar, el sistema de archivo está lleno. Si eso yo lo tengo en negativo, entonces dice, si la respuesta automática no se puede enviar, el archivo entonces está lleno. Ahí ya estoy tomando la premisa esta como por entendido, ¿no? Otro caso puede ser que la respuesta automática no se puede enviar cuando el archivo está lleno. Algo que no puede suceder. ¿Cómo va a estar lleno el archivo? Y aunque esté lleno el archivo, se debe de ir. El problema no es el archivo, el problema es la bandeja o donde tiene que llegar la información. Ahí sí puede pasar que esté saturado y entonces no llegue la información como tal. De hecho, el sistema de información voy a hablar algo al respecto más a detalle porque es un tema que es de justamente de esa materia, de esa área. Finalmente, dice, si la respuesta automática se puede enviar, el archivo no está lleno. Ah, entonces ahí ya le estoy cambiando el sentido y estoy dando cuenta que entonces el archivo, como les mencionaba, no tiene el problema, sino el problema está en la parte de donde se envía y a dónde llega. Entonces, por tanto, en la última, la tercera, conformación es la que yo tomaría como buena para poder entonces decir realmente así es como se debe de formular el problema para que yo pueda darle una solución. Vamos con la siguiente diapositiva, que en este caso es el quinto y último conector, que sería el bicondicional, que en este caso se representa por la flecha bidireccional. Acuérdense que es flecha bidireccional cuando tengo punta del lado izquierdo y del lado derecho. Dice que establece una relación de doble dependencia entre las oposiciones, por lo mismo ellas deben poder conmutarse. Ojo aquí, porque ya tocamos la ley de conmutación. Se vincula mediante el conectivo sí, solo sí. Es verdadera cuando P y Q tienen los mismos valores de verdad. Es decir, es verdadera si ambas componentes son verdaderas o ambas son falsas. Ejemplo, puede titularse sí y solo sí eres experto. Ya ves que iniciando expertos se titulan. N es par, sí y solo sí es múltiplo de 2. Hay que ver cuál es el valor de N. Aquí nos están proporcionando valores generales y bueno, nos atenemos a eso y damos por entendido que entran o están dentro de lo esperado para cumplirlo, ¿no? Dice, también puede utilizarse cuando y solo cuando, entonces y solo entonces, es una condición necesaria y suficiente. Una manera de abreviarla sí, solo sí, es el sí y, que a mí no me gusta porque luego parece que tiene una falta de ortografía, ¿no? Pero hay autores que sí lo utilizan, en lugar de sí, solo sí ponen sí, bueno, a mis respetos, ¿no? Pero a lo personal a mí no me gusta. Dice P, sí, solo sí Q, se puede expresar como P es condición necesaria y suficiente para Q. Ejemplo, 24 es un número par, 24 es divisible entre 2. ¿24 es número par? Claro que sí. 24 divisible por 2, sí, porque sería 12. Por tanto, 24 es número par, sí, solo sí, 24 es divisible entre 2. En este caso, las dos condiciones o las dos oposiciones son verdaderas.
Si las dos son verdaderas, por tanto, el resultado también es verdadero. Dice que le decimos que la bicondicional, porque el signo de la flecha con dos puntas, izquierda-derecha, puede ser descompuesto en dos signos condicionales. En el ejemplo, si la naranja es agradable, entonces está madura. Y si la naranja está madura, entonces es agradable. Entonces ahí yo lo puedo descomponer y puedo condicionar de P hacia Q como de Q hacia P. Eso es lo que nos da a entender este párrafo en donde dice la cuestión de la naranja, que lo pone como ejemplo. ¿Cuál es la tabla de verdad que tenemos con la bicondicional? Es verdadera solamente cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas. Si una es verdadera y otra es falsa, una es falsa y otra es verdadera, el resultado es falso, que no se les vaya a olvidar. Bien, finalmente voy a tocar así ligeramente la binegación. Es muy raro que se utilice la binegación, pero sí se puede llegar a ocupar. La binegación dice que vincula dos suposiciones mediante no y no o ni ni. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos con respecto a la disyunción fuerte, ¿verdad? Como el de o y o, ¿verdad? O esto o esto, o esto o aquello, tenemos una binegación en donde lo negamos dos veces. Aquí no, no esto y no esto, ¿da? O aquello. Ni esto ni aquello, o sea, nada, definitivamente. Entonces, a veces nos ponemos en ese plan sangrón también, ¿verdad? Bueno, sin agraviar lo presente. Ejemplo, no ingrese a la escuela X y no se postule a la escuela Y, así como que ni aquí ni allá, ¿verdad? Ni Atlas es campeón, ni México gana el mundial. Ay, disculpen. Entonces, es negación en uno y es negación en el otro. Así de fácil. Entonces es la doble negación. ¿Cuál es la tabla de verdad para cuando se llegue a presentar ese tipo de situaciones que la verdad no son muy comunes? Sería cuando es las dos verdaderas, el verdadero es falso y falso verdadero es falso. ¿Cuándo solamente es verdadero? Cuando las dos son falsas. Todos los demás casos son falsos. Solamente cuando las dos son falsas, entonces el resultado es verdadero. Cuando se presentan los otros casos de que sean los dos verdaderos o uno verdadero y otro falso, sea primero el verdadero, luego el falso, como sea, el resultado es falso. Entonces, son las conjunciones, los conectores que vamos a estar trabajando a lo largo de otras dos sesiones, cuando mucho, o tres, y sería lo más que vamos a trabajar con ellas para después pasar, como decía, a la parte de la conjunción. Pero en este caso, sí va a ser muy importante que pues lo vayan repasando para que no se les olvide, porque cuando empecemos a resolver lo que son las operaciones justamente con las tablas de verdad, pues que ya las tengan más asimiladas, que en este caso les menciono que si otra cosa no va a ser el fin de semana, entonces tienen como dos días para estudiarlas y ya con eso entonces, pues ya cuando explique digan, ah, sí es cierto, ya me acordé que la tabla de verdad, por ejemplo, de la condicional es esta, y sí es cierto lo que está diciendo el profe con respecto, perdón, a si es falsa o es verdadera, ¿no? Porque lo vamos a necesitar. Bien, entonces les agradezco mucho el favor de su atención, que hayan visto este video. Si les gustó, entonces ahí denle un like, se pueden suscribir para que sigan las secuencias. Acuérdense que esta es la primera materia que estoy desarrollando. Después ya voy a desarrollar otras materias, pero por el momento vamos a seguir terminando lo que es esta de lógica matemática. Les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho y los espero entonces en la próxima sesión, el próximo video dentro de unos 2 o 3 días, por favor. Gracias, que estén bien, un fuerte abrazo, un saludo para todos.